Hola chicos, buenas tardes. Hola Nicole, ¿cómo están? ¿Qué tal va la semana? Hola, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Aquí Elizabeth. Hola Elizabeth, listo Elizabeth, Nicole. ¿Cómo van con los medicamentos para la disertación de mañana? ¿Tienen alguna duda, algo que tengan pendiente de preguntar, de consultar o todo muy claro? ¿Todo bien? Ojalá pueda disertar porque como va a estar trabajando esa hora. Ah, ya. Pero nos podemos acomodar. Si no puedes disertar mañana, puedes disertar el próximo viernes o el próximo sábado. Ya, entonces no hay problema. Ojalá que pueda hacer mañana, porque igual ustedes son pocos y la clase de mañana va justamente enfocado a estas disertaciones. Pero también está esa otra opción. Ahí en el espacio que tengas, ahí me hablas para darte la palabra. Listo, chicos. Hoy vamos a empezar a retomar lo que estábamos hablando. Estábamos diciendo que dentro de la farmacia tenemos algunos segmentos que están separados, ¿cierto? Por ejemplo, los servicios sanitarios, obviamente, el área de alimentación, la cocina, la oficina del químico farmacéutico, el área de bodega, la sala de ventas. Y dentro del lugar donde ubicamos los medicamentos, que son las góndolas, también los ubicamos de acuerdo a unas características, que puede ser por laboratorio, puede ser por grupo farmacológico, puede ser también por orden alfabético. Eso depende del gusto del dueño de la farmacia, de las personas que trabajen en la farmacia o de las directrices que se dan a nivel central cuando estamos hablando de estas farmacias de cadena. Hoy vamos a hablar, a partir hablando de lo que es un poco la bioequivalencia y más bien cómo lo vemos desde la farmacia, ¿cierto? Desde la farmacia privada. Entonces, cuando entramos a una farmacia, hay un lugar destinado a los medicamentos bioequivalentes. ¿Cómo podemos identificar un medicamento bioequivalente? ¿Quién me dice? Con lo que han estudiado para sus medicamentos, la disertación o cuando ingresan a una farmacia. Nada, de pronto cuando tenemos la caja del medicamento en las manos, ¿cómo lo evidenciamos? Hola Silvia, Hola, hola profesora. Ay, espéreme, es que no puse el. Hola profesora, hola no sé si me Silvia. escucha. Sí, ahí te Sí. escucho. Ay, ay, ay. Pensé Es que ibas a que, hablar que tenías el micrófono abierto. ya. Listo, digamos que la manera más básica o más fácil de identificar un medicamento bioequivalente es porque tiene una franja amarilla en su caja. ¿Ya? Entonces, Sí. esa es una manera de revisarlo. Cuando ustedes revisen los medicamentos que van a disertar para mañana y los busquen en internet, las imágenes que le van a aparecer se van a dar cuenta que hay algunas cajas que no traen esta línea de bioequivalencia y hay otras que sí, ¿cierto? Entonces, de esa manera lo podemos verificar. Cuando Ujú. ingresamos a revisar el registro ISP, ah, cuando colocamos registro ISP en línea, buscamos la información del medicamento, ahí también podemos identificar si el medicamento es bioequivalente. Existe dentro de la farmacia, por normatividad, debe haber una góndola o un espacio destinado a la ubicación de estos medicamentos, así como lo vemos en la imagen. Acá tenemos justamente este aviso indicativo que es visible al público
ya en donde ubicamos algunos de los medicamentos bioequivalentes. No necesariamente se ubican todos, podemos ubicar algunos. ¿Ya? Entonces, podemos consultar como clientes por esos medicamentos. Cada vez que entramos a la farmacia y buscamos un fármaco, podemos averiguar también por el medicamento bioequivalente, que generalmente es más económico, y se ha demostrado que tiene igual principio activo, eh, y también la misma calidad, la misma eficacia, la misma seguridad. Y lo que les decía, tiene ese plus que generalmente son mucho más económicos. Generalmente los bioequivalentes son medicamentos genéricos, pero no necesariamente así es, ¿cierto? También tenemos medicamentos de marca que son bioequivalentes. Y ojo, tampoco quiere decir que todos los medicamentos genéricos son bioequivalentes. Ya, si nosotros buscamos, hacemos una búsqueda en internet de algunos medicamentos genéricos, vamos a ver que no tiene esta franja de bioequivalencia. Y la bioequivalencia es un estudio, es una condición del medicamento que se comprueba por estudios que vamos a ver en clases más adelante, ¿ya? Entonces, básicamente lo que se comprueba en la bioequivalencia es que el medicamento tenga el mismo perfil de biodisponibilidad, es decir, que tenga el mismo efecto terapéutico que un medicamento de referencia o el medicamento original, y tiene algunas condiciones, que tenga la misma concentración, que tenga la misma forma farmacéutica, porque no podemos comparar, por ejemplo, un ibuprofeno de 200 miligramos con un ibuprofeno de 400 miligramos, o no podemos comparar un ibuprofeno en cápsula blanda con un ibuprofeno en otra forma farmacéutica, por ejemplo, en suspensión. Entonces, esos son aspectos que vamos a revisar más adelante, pero como para que vayan igual conociendo un poco de lo que se trata esta bioequivalencia. La finalidad es comprobar que estos laboratorios que sacan estos medicamentos al mercado, demostrar que son igualmente seguros, que son igualmente efectivos, que son hechos con calidad, al igual que la marca referencial. ¿Ya? Debe haber un módulo, como les decía, o una sección destinada a la exhibición de estos medicamentos bioequivalentes. Deben tener ese distintivo. ¿Cómo lo reconocemos? Siempre es amarillo, ¿ya? Con amarillo con rojo. Entonces, esa es la manera que la reconocemos los medicamentos bioequivalentes dentro de la farmacia, y también en la caja del medicamento. Tienen una franja en la parte de abajo de bioequivalencia. Entonces, el Ministerio de Salud determina mediante normatividad, mediante un decreto, los medicamentos que deben demostrar esa bioequivalencia. Entonces, por norma, hay algunos fármacos que tienen que demostrar bioequivalencia. Y para eso tenemos un listado en la farmacia, que ustedes como clientes ahora o como futuros auxiliares pueden mostrar a los clientes, o los clientes lo pueden solicitar, ¿cierto? Es un listado que hay que tenerlo, que es obligatorio, y es el nombre de todos los medicamentos que deben tener bioequivalencia en Chile. Bueno, tenemos también dentro de la farmacia, no solamente tenemos esos fármacos que son regulares, los que siempre hablamos, ¿cierto? Los sartán, los cardiovasculares, metformina, em, glibenclamida. A esos medicamentos los llamamos alopáticos, ¿ya? Pero también en las farmacias es posible vender otro tipo de medicamentos, medicamentos naturales, medicamentos homeopáticos, em, también otro tipo de productos como fitoterapéuticos. Entonces, estos fitoterapéuticos son productos medicinales empacados y etiquetados cuyas sustancias activas provienen de plantas medicinales. ¿Cómo lo diferenciamos de los productos naturales, cierto? De un medicamento natural por la forma farmacéutica. Los productos naturales tienen registro ISP, ya su registro ISP inicia con la letra N. Y los productos naturales, los medicamentos naturales propiamente tal,
tienen una forma farmacéutica, entonces vienen en forma de cápsula, vienen en forma de comprimido, mientras que en la fitoterapia hablamos de la presentación en droga, ¿cierto? En su forma de droga, que es la parte de la planta que ejerce el efecto terapéutico. Por ejemplo, vienen en hojas, empacada, vienen los tallos, vienen las raíces como el jengibre, el ginseng, el guaraná, aquí también tenemos el aloe lax, ¿ya? Dentro de los productos naturales, ¿cierto? El caloba, el abrilar. Cuando, por ejemplo, al ginseng ya no lo tenemos en la raíz y lo llevamos, lo pulverizamos, le generamos una forma farmacéutica, lo encapsulamos, ahí ya le podemos sacar un registro sanitario de medicamentos. Entonces, esa es la gran diferencia en fitoterapia versus medicamentos naturales. Ya los medicamentos naturales ya tienen un registro y para tener ese registro tienen que estar en una forma farmacéutica y tienen que tener muchos más controles de calidad, ¿cierto? Su fabricación también exige, digamos, mayores exigencias que la fitoterapia. Entonces, bueno, para sacar fitoterapéuticos al mercado, ¿cierto? Estas hojas, estos tallos, estas partes de las hojas que ejercen un efecto, por ejemplo, de la melisa, del aloe, del guaraná, también tenemos que tener permisos, ¿cierto? Tenemos que tener permisos estatales para sacarlos, pero no son tan rigurosos en toda la documentación que se pide, ¿cierto? Si lo comparamos con un medicamento, con alguien que quiere sacar un medicamento y está presentando documentación al ISP para sacarlo. Entonces, esas son las diferencias. En cuanto a productos homeopáticos, también la farmacia puede tener eh, medicamentos homeopáticos. Esto es decisión, ¿cierto? Podemos tenerlos, podemos no tenerlos. Podemos tener algunos, los que más se comercializan, 5 productos homeopáticos, los que más salen al mercado, como les digo, pero es decisión, ¿cierto? Los únicos medicamentos que tenemos por obligación sí o sí que tener en la farmacia son los medicamentos del petitorio mínimo, ¿ya? Entonces, por su parte, los medicamentos homeopáticos, ellos tienen su registro ISP también, tienen que tener también todas sus, em, digamos, pruebas de calidad, toda su documentación para poder ser registrados en el ISP. Y el registro de estos medicamentos los podemos encontrar también en el registro ISP porque aparece inicialmente una letra H. Ya, los productos naturales, su registro ISP empieza por la letra N, los homeopáticos empiezan por la letra H. Entonces, eso también es una manera de identificar los medicamentos si los tenemos en nuestras manos. Pero básicamente los medicamentos homeopáticos los obtenemos mediante técnicas homeopáticas. Y las técnicas homeopáticas las vamos a ver dentro del módulo 3, pero les voy a hablar un poco como para acercarnos a lo que es un medicamento homeopático. La homeopatía sigue un paradigma que nos habla de que curamos las enfermedades con cosas similares a lo que genera ese efecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos da alergia al polen, entonces lo que hace la homeopatía es que toma una partícula de polen o una cantidad de polen y la diluye en algunos solventes, puede ser agua, puede ser otro tipo de solventes, ya genera muchas diluciones y habla de que además de esas diluciones, que es una de las características fundamentales de la homeopatía, entre cada dilución, porque hace varias diluciones, entonces entre cada dilución hay una agitación vigorosa de ese producto que ellos denominan dinamización, ¿cierto? Y hablan de que con esta agitación entre las diluciones le imprimen al producto toda esa energía que necesita para poder ayudar a sanar, ¿cierto? Aliviar, a curar, a tratar, ¿cierto? Cualquier condición médica. Entonces, ellos hablan de que
este producto que nos están o que estamos tomando, a un producto homeópata, nos ayuda a nuestro cuerpo a equilibrar, ¿cierto? A sanarse a sí mismo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el Variplex, el Engistol, el Traumel, el Neurexan, lo que son, por ejemplo, laboratorios Gel y Guarón, son ejemplos de laboratorios que fabrican medicamentos homeopáticos. Y la farmacia o la cadena de farmacias que más distribuye estos productos en Chile son las farmacias No. Ya las farmacias NOP se especializan en estos medicamentos homeopáticos. Entonces, si alguna tiene interés o si lo de ustedes es la homeopatía, ya saben que pueden buscar más fácil trabajo en estas farmacias NOP, porque ahí se van a sentir pues como mucho mejor con lo que ustedes, con el interés que ustedes tienen. En este tipo de farmacias homeopáticas, que son las farmacias NOP, no se les exige exactamente tener el petitorio mínimo, ¿cierto? Porque ellas son unas farmacias, por decirlo entre comillas, especiales. Su enfoque es muy diferente al resto de farmacias que conocemos. Entonces, por tanto, este tipo de farmacias no hacen turnos de salud, ¿cierto? Porque si hicieran un turno de salud, ¿qué se van a encontrar? Las personas que van, digamos, una noche a buscar su medicamento, pues no lo encontrarían, porque no van a tener metformina, no van a tener estos medicamentos alopáticos. Entonces, así también nos vamos haciendo una idea de lo que son los medicamentos alopáticos, que básicamente es el resto de fármacos que no son homeopáticos. Ya, entonces tenemos este término de homeopatía, de alopatía, que se contraponen en algún punto. ¿Qué otros fármacos tenemos dentro de la farmacia? Tenemos los medicamentos de control especial. Dentro de ellos tenemos psicotrópicos y estupefacientes. Estos fármacos se ubican separadamente del resto, preferiblemente en un mueble que esté empotrado o que básicamente no permita la fácil sustracción de estos medicamentos. Están bajo llave y recordemos que son custodia del químico farmacéutico. Es el químico farmacéutico quien debiese vender directamente estos medicamentos. Aunque si vamos a la realidad, igual muchos auxiliares nos apoyan con esta parte de la venta de medicamentos, pero siempre tiene que estar el químico farmacéutico supervisando esta venta de este tipo de fármacos. La venta de estos medicamentos se realiza siempre con receta médica retenida, ¿cierto? Esa receta médica retenida puede ser una receta blanca, puede ser una receta cheque, dependiendo del medicamento. ¿Cierto? Y deben registrarse o asentarse en los libros que son visados por el ISP y la Seremi que vimos en clases pasadas, ¿cierto? Que son los libros de estupefacientes, que son los libros de psicotrópicos. Esto es tarea del químico farmacéutico, pero ustedes deben conocer idealmente todo el funcionamiento de la farmacia, ¿cierto? Cómo se mueven las cosas, cómo son las actividades que se llevan a cabo en la farmacia. Dentro de este grupo de medicamentos tenemos todas las benzodiazepinas, o sea, clotiazepam, alprazolam, diazepam, midazolam. Ya tenemos también la fentermina. La fentermina se prescribe en receta cheque. Tenemos el metilfenidato, la lisdexanfetamina, que son medicamentos para el manejo del TDAH. Tenemos la buprenorfina y en conjunto con la codeína, ahí para que anoten, son los únicos dos opioides que en Chile se venden con receta blanca, ¿ya? Porque el resto de opioides, oxicodona, morfina, fentanilo, se venden con receta cheque. ¿Y por qué se venden con receta blanca? Porque la concentración en miliequivalentes de morfina es mucho menor al resto, ¿cierto? No tenemos tanta concentración del medicamento, por decirlo así. Entonces se permite que sean vendidos como en receta blanca. Es importante clarificar que en la receta cheque
pueden ir medicamentos estupefacientes como opioides y también pueden ir medicamentos psicotrópicos, como la imagen que tenemos ahí, que es de la fentermina. Ya también puede ir la lisdexanfetamina, puede ir también el metilfenidato, ya que son medicamentos psicotrópicos. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces piensan que en la receta cheque solamente puede ir prescrito los medicamentos estupefacientes y no es así, ¿ya? La receta cheque puede ser tanto para estupefacientes como para psicotrópicos. Y tenemos dentro de la farmacia también algunos medicamentos especiales, ¿cierto? Son especiales en el sentido en que a través de los años se ha identificado un uso inadecuado del medicamento, ¿cierto? Un uso irracional, un uso no debido, un sobreuso, un abuso de estos medicamentos o porque son fármacos que generan con mucha frecuencia eventos adversos, reacciones adversas o que las reacciones adversas o los eventos adversos que genera son más graves que el resto de medicamentos. Ya, entonces hay que tener precaución con estos medicamentos, con estos fármacos. La idea es que el usuario, el cliente, tenga un control, un seguimiento médico más cercano, ¿cierto? Porque hay que estar midiendo diferentes concentraciones, parámetros en el cuerpo, haciendo controles médicos de no solamente de laboratorio, sino también clínicos por parte de los médicos. Entonces, estos fármacos no son de venta directa, ¿cierto? Tienen alguna condición de venta, digamos, mediante receta, sea receta simple o sea receta retenida. En este grupo también tenemos a los antibióticos, es básicamente por esa resistencia antibiótica que tiene. ¿Cierto? Para adentrarnos un poco en esta parte de la resistencia antibiótica, se cree que para el año 2050, ¿cierto? No estamos muy lejos de eso, faltan 25 años, nada más piensen lo rápido que pasó el tiempo desde el año 2020 y se considera, los estudios, los científicos hablan de que para el año 2050 la resistencia a los antibióticos va a ser uno de los principales 10 problemas de salud pública en el mundo, ¿cierto? Y se estima que para ese tiempo van a haber tantas muertes por resistencia a los antibióticos como muertes por cáncer, ¿ya? Entonces imagínense la magnitud de este problema, ¿cierto? Tenemos antibióticos de muchos años que ya no hacen efecto para las condiciones, para las mismas infecciones a las que sí les hacía efecto hace décadas anterior, resulta que ya no les hace efecto, ¿cierto? Al día de hoy tenemos bacterias multiresistentes, superbacterias. Me imagino que ustedes han escuchado noticias que, por ejemplo, en Estados Unidos mueren muchas personas. em, digamos, diariamente por infecciones que se pudieron haber tratado hace años atrás, ¿cierto? Y que ahora con los mismos antibióticos no tenemos el resultado, ¿cierto? Y eso se debe a que las bacterias saben cómo resistir a estos medicamentos. ¿Por qué? Porque no los tomamos por el tiempo correcto, no los tomamos en la dosis que nos indica el médico y estas dosis más bajas y este tiempo de tratamiento menor hace que esas bacterias que no mueran pues generen y busquen diferentes mecanismos para defenderse de las bacterias. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos antibióticos que se venden con receta simple, ¿ya? Pero hay otros que han pasado ya desde hace varios años a tener una condición de venta de receta médica retenida, ¿cierto? Como en el caso de las fluoroquinolonas, las quinolonas, los cefalosporinas. Aquí tenemos el caso del ciprofloxacino, porque es un antibiótico de amplio espectro. ¿Qué quiere decir que sea de amplio espectro? Que actúa, ¿cierto?, sobre varios tipos de bacterias. Entonces eso hace que se aumente la probabilidad de resistencia antibiótica.
Entonces, ese es un dilema y por eso es que protegemos con condición de receta médica los antibióticos. Los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos, porque también otro punto importante es que si nosotros tenemos una gripa, la gripa generalmente se desarrolla a partir de una infección por virus, ¿cierto? Es una infección viral. Entonces, no podemos atacar un virus con un antibiótico. Los antibióticos actúan sobre las bacterias. Entonces, ese es otro gran problema que tenemos, que la persona llega a la farmacia con una gripa y lo primero que le recomiendan es acitromicina, ¿cierto? Nos estamos pasando una línea de tratamiento, pero además estamos utilizando un antibiótico que no es efectivo para esa sintomatología. Entonces, eso para que se acuerden de esto que les estoy diciendo, cuando a la farmacia les lleguen personas con síntomas de resfriado, ¿cierto? Los resfriados son en gran porcentaje causados por infecciones virales y ahí se tratan los síntomas, solamente los síntomas, esperando a que haya una mejoría clínica, pero no lo podemos combatir con antibióticos y menos con acitromicina como primera línea de manejo. Entonces, dentro de todos estos medicamentos que son especiales, pero que no son psicotrópicos ni son estupefacientes, ¿cierto? No tenemos como todas estas exigencias de receta cheque y de que el químico farmacéutico tiene que llevar un control estricto de lo que entra, de lo que sale, de asentarlo en estos libros. Tenemos otro tipo de fármacos que igual requieren un seguimiento médico. Acá tenemos los hipoglicemiantes, tenemos los anticoagulantes, los medicamentos hipnóticos, que son los medicamentos para conciliar el sueño. Tenemos los medicamentos, los sedantes, cefalosporinas, las fluoroquinolonas, los opioides, pues que no son con esta receta cheque, ni con, digamos que no, así no se asienten a los libros de control, pero por ejemplo el codetol, los jarabes que tienen codeína. Los corticoides también, porque como les he dicho en anteriores clases, los corticoides son medicamentos que se utilizan para muchas cosas, ¿cierto? Y como se utilizan para muchas cosas, ellos actúan en muchas partes del cuerpo, receptores, ¿cierto? En muchos lugares del cuerpo, y por tanto también tienen esa característica de que pueden generar diferentes efectos no deseados en diferentes partes o en diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Entonces también son fármacos que les prestamos especial cuidado, en donde, por ejemplo, si hablamos de la prednisona, y en general son medicamentos que se venden con receta médica retenida, ¿ya? Entonces, para que ustedes cuando lleguen a la farmacia y le pidan un medicamento, ¿qué es lo primero que ustedes se enfrentan? ¿Será que le pido receta? ¿Será que este medicamento es de venta directa? Yo ya les di la fuente, digamos, más oficial en la que pueden consultar. Además de que pueden buscar en la misma caja, leer cuál es la condición de venta, pues ya ustedes se van haciendo a la idea de que este tipo de medicamentos ya tienen una condición más particular, los corticoides, los antibióticos. Entonces vamos a empezar hablando de los hipoglicemiantes. Estos fármacos, la mayoría de ellos genera una disminución, bueno, todos los hipoglicemiantes generan una disminución de los niveles de glucosa en sangre. Este efecto permite mantener estos niveles dentro de los rangos que clínicamente se han establecido como correctos. Son empleados principalmente para el manejo de la diabetes, junto con dieta, junto con cambios en el estilo de vida, pero también se utiliza para otros tipos de trastornos metabólicos, como por ejemplo la resistencia a la insulina. Los pacientes que utilizan estos fármacos deben estar en un control médico, deben tener un seguimiento de sus parámetros, que básicamente es la hemoglobina glicada y la glicemia en ayunas.
Entonces, dependiendo de eso, el médico le va diciendo al paciente, no, tenemos que agregar una metformina o tenemos que disminuir una metformina y vamos a agregar glibenclamida o vamos a empezar con insulina o vamos a utilizar una vildagliptina, etcétera, ¿cierto? Entonces es importante para estos usuarios tener un control periódico. No es que se haga el diagnóstico de diabetes y toda la vida tengan que utilizar el mismo medicamento en la misma dosis, ¿cierto? Las condiciones cambian a través del tiempo, los pacientes empeoran o mejoran y de acuerdo a eso hay que hacer modificaciones en la farmacoterapia. Em, a veces pasan por hipoglicemias severas o hiperglicemias. Entonces, para esos momentos hay que utilizar unos medicamentos sí y otros medicamentos no. Entonces, por eso, chicos, cuando lleguen a la farmacia con una receta permanente, recuerden que esas recetas son máximo por 6 meses. Ya después de este tiempo, la idea es que la persona tenga un control médico, ver cómo está, cómo están sus niveles y así igual para el resto de patologías, de enfermedades. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las reacciones adversas de estos grupos de fármacos? Están las reacciones a nivel gastrointestinal, ¿cierto? Las personas que toman metformina, que tal vez son de los reportes que más nos llegan, de reacciones adversas, pues es por náuseas, diarrea, vómito, ¿cierto? Como estos malestares gastrointestinales. Dentro de estos medicamentos que son hipoglicemiantes o que son medicamentos para el manejo de la diabetes o manejo de, por ejemplo, prediabetes también, resistencia a la insulina, tenemos la metformina, ¿cierto? Que tal vez es la más conocida, es primera línea de tratamiento. Tenemos metformina de 850. La dosis máxima al día son 3 comprimidos. Se puede tomar hasta cada 8 horas, pero también se puede tomar una vez al día, se puede tomar 2 veces al día. Tenemos la glibenclamida. La glibenclamida viene de 5 miligramos. También hay presentaciones en asociación con metformina. Ya la glibenclamida es un fármaco que se utiliza muy poco ya a nivel mundial. De hecho, existen países en los que este fármaco ya no se utiliza. De hecho, yo me pregunto por qué en Chile se sigue utilizando, ¿cierto? Se sigue vendiendo y la respuesta va más enfocada en los sistemas de salud, ¿cierto? No hay muchas alternativas farmacoterapéuticas dentro del sistema de salud que nos ayude a bajar tanto los niveles de la hemoglobina glicada como la insulina y la glibenclamida. Ya, entonces a veces nos encontramos con personas que tienen la hemoglobina glicada muy alta, ¿cierto? Son personas que tienen intolerancia a la metformina, que tienen muchas reacciones adversas, no pueden tomar la metformina, no quieren utilizar la insulina, no les sirve nada. Entonces, en esas personas, pues se opta por utilizar la glibenclamida, ¿cierto? Es como el menor mal, ¿ya? Porque la glibenclamida es un secretagogo que lo que hace es que va y, por decirlo de algún modo, ordeña como las últimas o saca del páncreas lo que queda de la insulina, ¿ya? Y a lo largo del tiempo, ¿cierto? Dentro de los efectos no deseados de este fármaco es que nos seca estas células beta pancreáticas de insulina, ¿cierto? Nos deja sin insulina, algo parecido a lo que pasa con las personas que tienen diabetes tipo 1. Entonces, no es una muy buena alternativa farmacológica. Eh, Siempre he pensado que no debería existir ya, pero hay algunas situaciones extremas y de hecho hay un tipo de trastorno metabólico en el que funciona, pero no es muy frecuente. Hay otras opciones, están las insulinas. Las insulinas existen de diferentes tipos. Los que se venden más que todo en las farmacias
Por ejemplo, en las farmacias más pequeñas tenemos dentro del petitorio la insulina NPH, también está la insulina cristalina y ya en farmacias más grandes se manejan los lápices, ¿cierto? Las diferencias, esto lo van a ver más en la parte de farmacología, pero las diferencias son los tiempos de acción. Por ejemplo, la insulina cristalina tiene un efecto rápido. Nosotros nos la colocamos y el efecto de disminuir los niveles de glicemia es ahí mismo. La insulina NPH es de acción intermedia y tenemos otros tipos de insulina que son basal, ya que son ultra rápido. Entonces tenemos diferentes tiempos de acción, tiempos de duración, tiempos de inicio del efecto. Entonces, eso, pero eso lo van a revisar más a fondo en farmacología. ¿Qué otros grupos farmacológicos tenemos acá? Está los SGLT2, están los DPP4, como por ejemplo la vildagliptina, la sitagliptina. Por otro lado tenemos lo que es muy común, el Forxiga, la pagliflozina, tenemos la empagliflozina, que estos medicamentos se convirtieron en la panacea para los pacientes diabéticos. ¿Cierto? Entonces, los médicos buscan mucho la prescripción de estos medicamentos porque estos fármacos son cardioprotectores además, ¿cierto? Empagliflozina, dapagliflozina. Se ha demostrado, digamos, con el tiempo, salieron igual hace muchos años atrás, no tanto como la insulina y la metformina, pero sí llevan harto tiempo porque hay muchas personas que creen que son fármacos de este año, recientes, no, ya llevan su tiempo en el mercado, pero diferentes estudios cada vez demuestran que tienen muchas propiedades benéficas para estos pacientes que tienen diabetes, pero que además tienen situaciones cardiovasculares de base. La metformina lo que hace es que inhibe la gluconeogénesis hepática y aumenta esa sensibilidad de los receptores del músculo, es decir, donde va a ir a hacer el efecto la insulina, ¿cierto? Se encuentra disponible en formas farmacéuticas de liberación inmediata, como por ejemplo esta que vemos en la imagen. Cuando nosotros vemos solamente la palabra comprimidos, ya, grajeas, tabletas sin ningún apellido, son medicamentos de liberación convencional, es una liberación inmediata, que son todos estos que tenemos en esta imagen. Y tenemos los medicamentos de liberación prolongada, son estos que aparecen con estas XR, SR, LP, ¿cierto? Que me hablan de una liberación modificada, generalmente liberación prolongada. Y me lo dice la caja, no tenemos que ir a buscarlo a ningún lado, eso lo encuentro en la caja, como está esta imagen, comprimidos de liberación prolongada. Chicos, importante que ante la consulta de los usuarios, de los clientes, recordar que estos medicamentos no se pueden partir, ¿cierto? Todo lo que son liberación prolongada, liberación retardada, liberación pulsátil, controlada, modificada, no se pueden partir porque se daña justamente su tecnología farmacéutica, sus recubrimientos que tienen una finalidad específica, ¿cierto? Generalmente cuando entran al estómago, el agua eh, por decirlo, intenta penetrar en esta cápsula, pero lo que hace, bueno, por ejemplo, en un sistema de liberación prolongada, hace que el fármaco se libere solamente por un orificio y lo haga de forma paulatinamente a través del tiempo, haciendo que tengamos más tiempo fármaco en el cuerpo, ¿ya? Y no que se desintegre como un fármaco de liberación inmediata. El medicamento de liberación inmediata se desintegra completamente cuando lo ingerimos, es cuando está en nuestro estómago, pasa al intestino, ¿cierto? Se va desintegrando y es de forma en todo, ¿cierto? Como toda su recubrimiento se daña, pero en los de liberación prolongada generalmente es controlado esto, ¿ya? Entonces se va liberando solo por un pequeño orificio, por la punta de la tableta, por un extremo.
y se hace más lento en el caso de liberación prolongada. Entonces acá tenemos todas estas marcas como el Glafornil, el hipoglucin, el glucofage, el Glucovance, el Glaupax, el Glifortex, el Glicenex, el Glucosan. Bueno, han salido muchas metforminas de marcas de liberación prolongada en Chile, entonces hay hartas opciones, unas más económicas, otras más costosas, entonces hay harta disponibilidad. Están las sulfonilureas, en donde entra la glibenclamida, pero también está la glimepirida, la gliclazida. em, Aumentan la secreción de insulina por las células pancreáticas y no cruzan la barrera placentaria. Esto era lo que les decía, ¿cierto? Que son estas moléculas que van hacia la célula pancreática y como que la ordeñan, ¿cierto? Les saca toda la insulina que tengan. Entonces nos dejan muy rápidamente sin insulina. ¿Ya? Recordemos, el diabético tipo 1 no produce insulina, el diabético tipo 2 produce bajas cantidades de insulina, alguna que no ejerce su efecto correctamente, pero todavía tiene esas células pancreáticas un poco de insulina. Entonces, la idea igual es tratar de conservar esa pequeña producción de insulina, pero lo que hacen estas glibenclamida es como ordeñarlas completamente, ¿cierto? Escurrirlas. Entonces, a largo plazo igual trae sus efectos contraproducentes. Y por eso es que han salido del mercado. En Estados Unidos no existe. Y también porque generan muchas hipoglicemias en el adulto mayor. Ya no se debe utilizar con insulina. Entonces, esta glibenclamida, de hecho, hay unas recomendaciones que se llaman criterios de Beers, que están enfocados como a darle un mejor manejo a los pacientes geriátricos, y dentro de esas recomendaciones no se recomienda el uso de glibenclamida en adultos mayores. ¿Ya? ¿Por qué? Por las hipoglicemias que puede generar, que ustedes saben que es mucho más riesgoso incluso una hipoglicemia severa que una hiperglicemia. Entonces, esto por el riesgo también de caídas. Bueno, inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, que es el SGLT2. Entonces, aquí tenemos la dapagliflozina, la empagliflozina y estos fármacos ahora, digamos, son los fármacos más queridos por todas las propiedades que les decía, porque son cardioprotectores, porque los pacientes evolucionan bien. Ojo, si una persona tiene hemoglobina glicada por los aires, o sea, por los cielos, si su glicemia está muy, muy arriba, tampoco es que sea la solución de que te vaya a bajar tanto los niveles de glicemia en poco tiempo. Recordemos que eso lo hace solamente la insulina, la glibenclamida también disminuye harto esta hemoglobina glicada, pero estos son muy buenos en cuanto a personas con enfermedad renal, personas con cardiopatías, ¿cierto? Entonces, digamos que tienen esas propiedades de proteger estos órganos. Ellos actúan a nivel renal. Resulta que nosotros, em, cuando cuando estamos orinando, ¿cierto? Nosotros orinamos glicemia, glucosa, azúcares. De hecho, uno de los signos de que una persona tiene diabetes justamente es que esta orina es muy, digamos, dulce, por decirlo así, ¿cierto? Tiene mucha cantidad y concentración de azúcares. Esto indica que la persona tiene mucho azúcar, mucha glicemia en su cuerpo. Resulta que cuando estamos orinando, cuando estamos sacando los desechos, hay una pequeña cantidad, bueno, no pequeña, hay una cantidad de glicemia, de glucosa más bien, de glucosa, porque la glicemia es el azúcar,
el azúcar que tenemos en la sangre, pero cuando excretamos esta glucosa a nivel renal, hay un paso que es la reabsorción. Entonces es como que el cuerpo quiere botar ese azúcar, pero reabsorbe una cantidad. Entonces lo que hace estos fármacos es que inhiben esa reabsorción. Entonces ellos dicen, no señor, entonces no me van a volver a entrar ese azúcar, sino que me la van a expulsar. Ya voy a expulsar lo que más pueda. No hay reabsorción, ¿cierto? O esa reabsorción es muy insignificante o menor. Entonces, así es como actúan estos fármacos, ya evitando esta reabsorción. Pero se han encontrado otros efectos, como les he mencionado, y he sido enfáticas porque ahora eh, se han convertido en una muy buena opción en, en el abordaje de la diabetes. Desde agosto de este año son incorporados en los consultorios como medicamentos del arsenal de los consultorios, con algunas características para la prescripción, obviamente, algunos criterios. En el mercado, ustedes en las farmacias cuando estén vendiendo, las marcas más reconocidas, las que ustedes más escuchan, es el Forxiga y el Jardiance, ¿cierto? Y vienen también, pueden venir también en combinación con la metformina. El hecho de que utilicemos un medicamento para la diabetes no quiere decir que no podamos utilizar dos, tres o cuatro incluso juntos. La metformina se utiliza en conjunto con estos grupos de fármacos, también con la vildagliptina, la linagliptina, con la glibenclamida, con la insulina. Podemos utilizar insulina, glibenclamida, no. Podemos utilizar insulina, metformina, junto con dapagliflozina, junto con vildagliptina. Entonces, no se preocupen por esto, que también muchos estudiantes me preguntan como, ay, pero es que mi mamá tiene vildagliptina y tiene empagliflozina. Se pueden utilizar juntos porque los mecanismos para mejorar ese control glicémico son por diferentes vías, entonces se complementan. Cuando vienen en combinación con la metformina, entonces son estos, por ejemplo, el Jardiance Duo, el Sig Duo XR, que tal vez son las dos marcas más conocidas y vienen de diferentes concentraciones. Y miren que como el que está en la imagen, que es el SIG-Duo, también viene con un mecanismo de liberación modificada, la metformina, ¿cierto? Y la pagliflozina, entonces vienen comprimidos recubiertos de liberación prolongada. Tenemos los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que como este nombre es tan largo y tan difícil, pues los abrevian como los DPP4. Y acá tenemos la linagliptina, la sitagliptina, la vildagliptina. Y lo que ellos hacen es que inhiben una enzima que bloquea el péptido similar al glucagón tipo 1, haciendo que éste se acumule, ¿cierto? Y se mantenga más tiempo en el organismo. ¿Para qué queremos que ese componente se encuentre más concentrado, más acumulado? Porque esta acumulación de este péptido me lleva a que se estimule la secreción de insulina, ¿cierto? Entonces, que este componente lo tengamos alto en nuestro cuerpo, básicamente llama a la insulina, ¿cierto? ¿Y qué necesitamos? Insulina. ¿Para qué? Para que entre esa glicemia a las células, ¿cierto? Para que no estén tanto tiempo en la circulación. Entonces hacen también que al mismo tiempo se reduzca la hormona contrarreguladora, que es el glucagón, y así disminuimos también la producción de glucosa por el hígado. Entonces tiene este efecto como de doble acción, y el riesgo de hipoglicemias con este grupo de fármacos es menor, también con el anterior que estábamos viendo. Mientras que riesgo de hipoglicemia, más que todo con glibenclamida, con insulina. Aquí tenemos varias marcas. Cuando ustedes estén en la farmacia, aquí se tiene Januvia, Trayenta, em, son básicamente como los que Gluada. También se encuentran en combinación con metformina. Tenemos el Hanumet, el Galbusmet, Trayenta Duo.
Está también el Conbiglis XR. Bueno, y tenemos otro grupo que son los anticoagulantes. Estos fármacos nos habla la normativa de que deberían estar separados del resto. Son medicamentos que evitan o retrasan la formación de coágulos. Los anticoagulantes actúan sobre la cascada de coagulación. Y de una vez ustedes ahí para que lo coloquen, lo subrayen, la aspirina no es un anticoagulante, ¿ya? El clopidogrel no es un anticoagulante, ellos son antiagregantes, ¿ya? Porque los anticoagulantes actúan directamente en la cascada de coagulación. Estos fármacos se emplean en diferentes enfermedades, ¿cierto? Por decir un ejemplo, en la fibrilación auricular. La finalidad es evitar que se generen obstrucciones o bloqueos de arterias o de venas en los órganos, como por ejemplo el corazón. Entonces, de esta manera puedo evitar una angina de pecho o un ataque cardíaco, pero también a nivel cerebral, evitando derrames cerebrales, bueno, y un montón de eventos cardiovasculares. Y hay dos tipos de anticoagulantes. Hay unos anticoagulantes que son los antivitamina K y los nuevos anticoagulantes. Dentro de los antivitamina K tenemos el acenocumarol, la warfarina, y de los nuevos anticoagulantes tenemos el apixaban, por ejemplo. Entonces, en la farmacia de la warfarina, pues vamos a encontrar algunas marcas. La más conocida es el Coumadin, también está el Cavamed, bueno, hay otras marcas. Y del acenocumarol tenemos el Sintrom, el Acebron, el Iskelium, por ejemplo. La acción de estos fármacos es más interferir en el metabolismo de la vitamina K, con el resultado de que me lleva a una disminución plasmática de los factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K, ¿cierto? Entonces, eh, como interfieren en ese metabolismo, pues entonces no va a haber esa vitamina K que necesita todos estos factores de la coagulación. Y tenemos esos anticoagulantes que son los que decimos como nuevos anticoagulantes, y se dividen en inhibidores selectivos de la trombina, el dabigatran, e inhibidores del factor 10A, y como son del 10A y como el número romano de 10 es X, entonces por eso se llaman los SABAN. El rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban. Ya las funciones la van a ver más en el módulo de farmacología, pero como para darles así una descripción de ellos, este grupo de fármacos se caracteriza porque si los comparamos con los anteriores, tienen una dosificación más fácil y fija. Ustedes han visto que cuando van a los hospitales, las personas que están anticoaguladas con acenocumarol le dejan todo un esquema en el que un día tienen que tomar un comprimido, al otro día tienen que tomar medio, al otro día que tomar un cuarto. Ya así por 2 meses y tienen otra vez control. Con estos fármacos son dosis fijas, ¿cierto? Que se toman una o máximo 2 veces al día. Tienen una acción más rápida, tienen una corta vida media en circulación, y esto hace que en caso tal de que haya, por ejemplo, una intoxicación, pues sea mucho más fácil de desintoxicar a las personas que si ocurriera con warfarina, con acenocumarol. Entonces, estas son como las grandes ventajas, además de que no hay tanta interacción farmacológica, porque la acenocumarol, la warfarina, además de que son fotosensibles, también tienen hartas interacciones farmacológicas y también tienen interacciones con los alimentos, ¿cierto? Como siempre les dice el médico, con estos productos verdes, ¿ya? Pero no es como exactamente de esa manera, sino que si nosotros tenemos una dieta específica, que hay mucho consumo de estos productos verdes, la idea es mantenerla, ¿cierto? De la misma manera, no hacer cambios tan bruscos.
¿ya? Porque si hacemos cambios bruscos, tenemos que notificarlo para que me hagan cambios en la posología del acenocumarol, por ejemplo. Entonces, con estos nuevos anticoagulantes no hay estos inconvenientes, ¿cierto? No hay problema con lo que en general nos alimentemos, en general, porque todos los fármacos ustedes saben que son susceptibles de generar eventos secundarios. Entonces, eso, pero no tan conocidos y no tan frecuentes como con los antivitamina K, que son el acenocumarol y la warfarina. Los hipnóticos. Los hipnóticos son fármacos que actúan principalmente aumentando una actividad, ¿cierto? La actividad de unos receptores que tenemos en el cerebro que se llaman receptores GABA. Y esto conlleva a una disminución de la actividad neuronal, ¿cierto? Como dándole descanso, por decirlo así, y que la persona pueda conciliar el sueño. Le genera una sensación de somnolencia, lo que estimula el inicio y la mantención de un estado de sueño. Pero cuando la persona tiene trastorno del sueño, no solamente el insomnio es todos los trastornos del sueño, existen muchos tipos de trastorno del sueño. Y dentro del insomnio también hay un insomnio que es de inicio, eso quiere decir que la persona no puede quedarse dormida, sino que también hay un trastorno de la mantención, o sea, la persona se queda dormida fácil, duerme unas horas, pero tiene muchos despertares. Entonces hay que saber qué tipo de insomnio se tiene o si son de los dos para saber con qué fármaco manejarlo, ¿cierto? La idea es más manejar las causas que generan este insomnio, pero muchas veces como que se enfocan más en tratar el insomnio como tal. Entonces, hay otros fármacos que actúan sobre receptores celulares, receptores de orexinas, también sobre el ciclo de la melatonina, para regular el ciclo sueño-vigilia de nuestro cuerpo, que a veces es eso lo que pasa, que lo tenemos alterado. Entonces, de este grupo hacen parte los fármacos Z, las benzodiazepinas, aunque ahí yo tengo, bueno, como hay una situación, las benzodiazepinas, hay un sobreuso de este grupo farmacológico para los trastornos del sueño. No debiese ser utilizado por más de 2 meses por las reacciones adversas. La idea es que es utilizarlo solamente en la fase aguda, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, estamos con un duelo, con una situación de salud mental agudizada, utilizarla por ese tiempo, pero no darle cronicidad a las benzodiazepinas, ¿cierto? Las benzodiazepinas a largo plazo nos generan más riesgos que beneficios. Dentro de estos medicamentos también tenemos las drogas Z, están los barbitúricos, los antagonistas de los receptores de orexinas, las quinazolinas, la melatonina. Como les he dicho, estos grupos los van a ver más a fondo en la parte de farmacología, pero hacen parte de esos fármacos que a través de los años le vamos aumentando ese control porque vemos que la población hace un uso inadecuado de estos fármacos. Entonces, por ejemplo, el caso de la azopiclona hace parte de los fármacos Z, de las drogas Z, y es porque aquí es como la inicial, ¿cierto? Aquí tenemos el Solpidem, la azopiclona, el Saleplon, que no se comercializa tanto en Chile. En los últimos años, pues ha aumentado considerablemente ese consumo en Chile, tanto así que la Sopiclona ya hace parte de uno de los 10 fármacos más vendidos en las farmacias privadas de Chile. Bueno, desde hace unos 7 años atrás. Desde hace unos 7 años generó sorpresa porque se posicionó como uno de los fármacos más vendidos. em, por sobre muchos otros de venta directa, entonces llama la atención porque si es con receta médica, ¿cómo se vende tanto? Entonces este fármaco puede generar efectos secundarios, ¿cierto? Como somnolencia diurna, mareos, puede generar dependencia, puede generar pérdida de memoria, problemas de coordinación.
Entonces también hay que estar pendientes, chicos. Estos fármacos son con receta. Estas recetas se deben retener, se deben foliar y se deben mantener ahí en la farmacia almacenados. Chicos, preguntas, dudas, em, comentarios. Nada, todo claro. Silvia, Nicole, Elizabeth, ¿alguna pregunta o todo claro hasta ahora? Listo, chicos, entonces vamos Claro, a ir, profesora, todo claro. Está bien. ya, perfecto. Vamos a ir a 10 minutos de receso para que descansen, para que vayan y revisen sus cosas, vayan al baño, coman algo y nos vemos entonces en 10 minutos, ¿ya?
Listo, chicos, vamos a continuar con la clase. Les voy a compartir la pantalla. Y entonces estábamos viendo los medicamentos hipnóticos, la sopiclona. Ahora vamos a revisar el caso de las fluoroquinolonas, en donde se encuentra el ciprofloxacino. Este es un grupo de antibióticos que tienen una actividad bactericida. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de los antibióticos, hablamos también siempre de qué tipo de actividad tiene y hay una actividad bacteriostática y hay otra actividad que es bactericida. La bacteriostática inhibe el crecimiento, ¿cierto? Como la duplicación, la proliferación de las bacterias. Y la actividad bactericida las mata, ¿cierto? Entonces, hay algunos que tienen efecto bacteriostático, otro bactericida, en este caso este es bactericida, mediante la inhibición de la actividad de la DNA girasa y la topoisomerasa. Entonces, son enzimas que están, digamos que actúan o que tienen su acción en el momento en la red de la replicación del ADN. Entonces, si ellas no están, no se puede replicar bien. Entonces, hablamos del ADN de la bacteria, ¿cierto? Si el ADN de la bacteria no se replica bien, se muere. Entonces, son estas enzimas que se necesitan para hacer todo ese proceso. Dentro de este grupo farmacológico, dentro de este grupo de las fluoroquinolonas de primera generación, tenemos el ciprofloxacino. Y el ciprofloxacino ya cuando Seremi pasa a las farmacias a fiscalizar, te revisa que tenga retenidas estas recetas. Por lo que les decía, tienen amplio espectro. Entonces, la resistencia a estas quinolonas en infecciones, sobre todo del tracto urinario, que son las situ, ha presentado un aumento considerable en los últimos años. De hecho, nosotros en un estudio que hicimos del primer semestre de este año, en donde vimos cómo es el caso de nuestros SFAM, de nuestra población, hay un 30% de resistencia que tiene la bacteria E. coli ante el ciprofloxacino. O sea que de cada 100 pacientes que en mi centro de salud se tratan con ciprofloxacino, el 30% no les es efectivo porque esas bacterias ya tienen resistencia, ya saben cómo resistir al ciprofloxacino. Entonces, es el caso que pasa, ¿cierto? A nivel mundial, para la E. coli, que es una bacteria, que es la bacteria más causante o que con mayor frecuencia causa la infección del tracto urinario comunitaria, se describe a nivel global una resistencia a ciprofloxacino de 27% y a nivel comunitario, ¿cierto? A nivel comunitario el 27% y el 38% a nivel hospitalario. O sea que a nivel hospitalario las cifras son aún más preocupantes. Entonces, obviamente, esto genera alertas, ratifica la importancia de seguir protocolos de prescripción, de uso racional, de conservar la condición de venta de este medicamento con receta retenida. No es primera línea de tratamiento en infecciones urinarias, ¿cierto? Primero hay que hablar de nitrofurantoína, de cefadroxilo. Hay que hablar de muchos otros antibióticos antes de llegar al ciprofloxacino. Pero ¿qué pasa? Que la persona llega a la farmacia, pide ciprofloxacino y en muchas farmacias se lo venden. Entonces, esa es la situación. Alrededor de un 30% de resistencia, entre 30 a 40% de resistencia a ciprofloxacino. Tenemos los opioides. Recordemos que son medicamentos utilizados para la analgesia, ¿cierto? Para los dolores, que interactúan con unos receptores de opioides que son los mu, los delta y los kappa. Entonces, los principales efectos secundarios, principales efectos adversos de ellos son náuseas, vómito y constipación. También puede generar somnolencia, boca seca, que es lo que llamamos como serostomía. Si lo encuentran en algún momento como serostomía, ustedes ya saben que es boca seca. Otros efectos relacionados al uso de estos medicamentos son la depresión respiratoria, ¿cierto? Que es la más, pues, la más, digamos, temida,
La neurotoxicidad también, mioclonías, efectos neuroendocrinos también pueden generar alteración del sueño, pueden generar efectos dermatológicos como prurito, retención urinaria, hiperalgesia inducida por opioides, o sea que la persona como que siente cada vez más dolor. No le sirven los medicamentos. La potencia analgésica comparada con la morfina los clasifican opioides fuertes. Entonces, los medicamentos que tienen una potencia analgésica mayor a la morfina son los que se dicen como opioides fuertes. Y aquí tenemos la buprenorfina, la oxicodona, está el fentanilo, el remifentanilo. ¿Ya? Y los opioides débiles, aquí tenemos la hidrocodona, la codeína, el tramadol, están por debajo de potencia de la morfina. Pero miren que también está el tramadol y el tramadol también se ha relacionado con un uso indebido en la población chilena y eso ha llevado a que también que se vuelva más riguroso todo el manejo, la documentación que se pide a las farmacias respecto a este medicamento, recetas, ¿cierto? Revisión de que haya evidencia de que sí se pida receta para estos medicamentos. Tenemos los corticoides, yo les hablo siempre de los corticoides como esos fármacos que sirven para muchas cosas. Entonces sirve para enfermedades inflamatorias, por ejemplo, ¿cuál es? La artritis, la enfermedad inflamatoria intestinal, también para el asma. Recordemos que el asma es una enfermedad respiratoria que genera o que se caracteriza por la inflamación de las vías aéreas. También se utilizan para enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la psoriasis, el lupus, la esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. También se emplea para el manejo de reacciones alérgicas, en el caso del asma, de la urticaria, las dermatitis, para enfermedades infecciosas también, por ejemplo, en las neumonías, en las meningitis, en la sepsis, claro que también. Enfermedades oncológicas también, sobre todo en algunos tipos de cáncer de sangre, bueno, en varios tipos. También se utilizan dentro de los protocolos em, para prepararnos para las quimioterapias, ¿cierto? Em, entonces, estos fármacos que además también se utilizan, por ejemplo, para rechazo de órganos en trasplantes, pues deben ser prescritos por un médico, ya que pueden generar aumento de peso, pues pueden generar muchas reacciones adversas. Como les digo, como actúan sobre tantos sistemas, pues también es susceptible de generar efectos secundarios en esos sistemas. Aumento de peso por el incremento del apetito que genera, por la retención de líquidos, también adelgazamiento de la piel. Esto sobre todo con las cremas, ¿cierto? La betametasona en particular, y esto conlleva aparición de infecciones. También pueden llevar a generar cataratas, a glaucomas, pueden generar problemas óseos como osteoporosis, aumentar el riesgo de fracturas, ¿cierto? En los niños también hay que controlar mucho el manejo de los corticoides porque puede interferir en toda esta fase de crecimiento si se utiliza de manera cronificada, sin una supervisión médica. También son susceptibles de generar cambios en el estado de ánimo, ¿cierto? Interferir ahí con situaciones como depresión, ansiedad, también euforia. Aumentan el riesgo de incrementar la presión arterial, sobre todo el caso de los mineralocorticoides, y también aumentan la glicemia, ¿cierto? Los glucocorticoides. Entonces, dentro de esos corticoides más conocidos que tenemos en la farmacia, tenemos la beclometasona, la betametasona, está la budesonida, el clenbuterol, el deflazacort, ya que se utiliza mucho para esos pacientes diabéticos, dexametasona, la fluticasona, la hidrocortisona, la prednisolona, la triamcinolona, etcétera, etcétera, etcétera. La dexametasona.
Bueno, hay otros fármacos que tienen una condición de almacenamiento específica en la farmacia, son los medicamentos refrigerados. Como estos fármacos son termosensibles, o sea que son sensibles a temperaturas altas, se deben conservar en cadena de frío, deben estar en el refrigerador entre 2 y 8 grados centígrados, ¿ya? Para evitar que se dañen, evitar la degradación, su desnaturalización, ya que generalmente además son productos, son medicamentos biotecnológicos como las insulinas, la semaglutida, em, otros fármacos que se almacenan en el refrigerador son, por ejemplo, de los que hablábamos ahora en el manejo de la glicemia, de la diabetes, los agonistas del receptor GLP-1, la semaglutida, que vienen marcas como el Ozempic, la dulaglutida, el Trulicity, que además se utilizan para bajar de peso, en obesidad. El cloranfenicol, el Salatam, estas gotas que son de uso oftálmico, también se almacenan en el refrigerador, son más sensibles a los cambios altos de temperatura, entonces deben estar refrigerados. También los fármacos especiales son medicamentos veterinarios. Estos medicamentos deben estar separados en una góndola particular, separados del resto. Estos son fármacos que son para animales de abasto, animales de compañía. También dentro de ellos tenemos, igual que los medicamentos de uso humano, tenemos grupos farmacológicos, hay analgésicos, hay antibióticos, hay antiinflamatorios, hay antivirales, hay antifúngicos, anovulatorios también. Eh, Se dispensan bajo receta médica también fluoroquinolonas, cefalosporinas, porque el tema de la resistencia antibiótica no solamente es con los medicamentos de uso humano, sino también en gran medida con los antibióticos que se utilizan de manera profiláctica, sobre todo en la producción, ¿cierto? Producción de aves, pollos, de salmones acá en Chile, ¿cierto? Que igual se utilizan estos fármacos y estos fármacos quedan y se transmiten y esta resistencia también se pasa a los humanos. Entonces no es un solo problema, ¿cierto? Es una situación que conlleva diferentes temáticas y uno de estos es el uso y manejo de medicamentos antibióticos en animales, que, ¿cierto? En toda esta producción de animales. Aquí también tenemos dentro de los medicamentos veterinarios los suplementos alimenticios, los antiparasitarios, que pueden ser de uso interno, de uso externo, también los productos de higiene y tal vez los fármacos o más bien los medicamentos veterinarios que más encuentra uno en las farmacias está el Naxped, el Doximicin, el Pasifor, el Ivermic, el Mebebermic, el Drontal, el Diarrepaz. Y estos como tal los vamos a ver más especificados, pues más de manera más específica, más detallado en el módulo 3, que vamos a ver la parte de medicamentos veterinarios. No todas las farmacias cuentan con productos veterinarios, es decisión de la farmacia si quiere vender medicamentos veterinarios o no, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, algunas cadenas específicas no lo venden, otras cadenas sí, igual con las farmacias independientes, ¿cierto? Es decisión de la farmacia como tal, es decisión de los dueños de la farmacia o de las políticas generales de esas cadenas, pero no es como una restricción o una obligación que generen los servicios de salud, la Ceremis, el ISP, el ministerio, no. En cuanto a los insumos médicos, también vamos a tener una parte dentro del módulo, dentro del mismo módulo 3 vamos a hablar un poco más de insumos de manera más detallada, pero también son otros productos que se venden en farmacia em, para también empleados en combinación o solos para el diagnóstico, para el tratamiento, la rehabilitación, la prevención de enfermedades, tanto en personas y en animales. Por ejemplo, aquellos que se requieren para el manejo de heridas, de quemaduras, de cirugías,
Aquí tenemos, por ejemplo, las gasas, los algodones, el agua oxigenada, los alcoholes, las cintas adhesivas. Los sueros tienen registro de medicamentos, ¿cierto? Es un medicamento como tal, pero los tenemos acá porque también hacen parte de esos botiquines, de esos productos que son esenciales para el manejo, por ejemplo, de primeros auxilios y van muy acompañados y de la mano con el uso de insumos. También acá están los recolectores de orina, los bisturí, ¿cierto? Toda esa parte que tal vez no nos hablan mucho en otros lugares, pero que también hacen parte de lo que es la farmacia, de los productos que se venden en farmacia, y que también exigen un conocimiento por parte de ustedes, pero ya lo vamos a ver con más detenimiento. Bueno, y el último tema que vamos a ver hoy, la última parte, es referida al arsenal farmacológico. El arsenal farmacológico comprende todos los medicamentos que tenemos que trabajar en la farmacia. Bueno, que se pueden más bien trabajar en la farmacia. Es como ese stock general de fármacos que tenemos disponibles para la venta, ¿cierto? Dentro de este arsenal tenemos los medicamentos del petitorio, que esos sí son obligatorio tener, ¿cierto? Por ley tenemos que contar con los medicamentos del petitorio mínimo. En el caso tal de que no tengamos algún medicamento del petitorio mínimo, tenemos que tener un respaldo que nos diga por qué no tenemos ese medicamento, que en general es por quiebres a nivel nacional del fármaco. Entonces, quiebres de stock. ¿Y eso quién nos lo emite? Una carta de desabastecimiento nos la emite el proveedor, ¿cierto? Nos dice, mire, no tenemos este producto por falta de materias primas y ese documento me sirve de respaldo por si de pronto se genera alguna queja, reclamo por parte de algún cliente o si el ISP me llega a fiscalizar, pues yo tenga respaldo de por qué no tengo ese fármaco, ¿cierto? Porque debería tenerlo. Entonces es un listado de fármacos. Dentro de ese listado hay algunos de los que ustedes van a disertar mañana, pero son muchos más, ¿cierto? Son como alrededor de 150 medicamentos. Entonces, eso es importante. Cuando hay un reclamo por faltante de algún medicamento del petitorio, ese reclamo, si ese reclamo va al libro de reclamos, hay 3 días para dar respuesta a ese usuario, ¿cierto? Con copia al ISP o Seremi. Entonces, por allá en 1969 se habla por primera vez en Chile de un formulario nacional de medicamentos, ¿cierto? Entonces, se presenta un listado de fármacos en su denominación común internacional, que recordemos que es como su nombre genérico, nombrar a la metformina como metformina y no hipoglucin, ¿cierto? También su forma farmacéutica, la dosis, su uso indicado. Y la idea era presentar todos esos fármacos que se deberían tener de manera esencial en Chile. Ya no lo, no lo comparemos o no lo confundamos con los medicamentos de Laboratorios Chile, ¿cierto? Porque a veces llegan y, ay, me da un medicamento del formulario nacional y entonces lo relacionan mucho con Chile, ¿cierto? Con el Laboratorio Chile, pero no es así. Ya, el Laboratorio Chile es otro laboratorio como todo el resto de laboratorios que hay. El Formulario Nacional de Medicamentos es una nómina, es un listado de fármacos a nivel nacional de los fármacos esenciales para la población chilena. ¿Todos están en la farmacia? No, porque hay medicamentos esenciales de uso hospitalario, entonces esos están en el hospital, pero tienen que estar disponibles para utilizarlos si el paciente lo necesita en el hospital. Los gases medicinales también están ahí, no los tenemos en la farmacia porque eso es de uso hospitalario. Algunos medicamentos oncológicos, por ejemplo, inmunomoduladores, ¿cierto? Eso los tienen en los hospitales, no en las farmacias, pero la suma de lo que hay en farmacias, en nivel primario, en nivel secundario y hospitales, me conforma todo este formulario nacional de medicamentos esenciales, ¿cierto? ¿Y cómo se establecen? Por la carga de enfermedades que tiene la población chilena, por estudios epidemiológicos, mediante evidencia científica, ¿cierto? Se establece este formulario.
Y a partir de ahí es que se dictamina el petitorio mínimo, ¿cierto? Que básicamente el petitorio mínimo son esos fármacos con los que debe contar sí o sí la farmacia, ¿cierto? De hecho, cuando el ISP o la Seremi llega a una farmacia que quiere abrir, que quiere dar apertura, pues tiene que contar con estos fármacos mínimos, ¿cierto? Esenciales. Está determinado por una resolución que es la resolución 18, la 1831 del Ministerio de Salud, y sí o sí hay que tenerlos. Como les digo, en caso tal de que no los tuviésemos, tenemos que tener una carta de desabastecimiento como respaldo para para el cliente o para la institución fiscalizadora. Entonces, estos fármacos son los que ustedes van a disertar el día de mañana. ¿Ya? Dentro de esto tenemos anticoagulantes como el acenocumarol, antivirales como el aciclovir, tenemos antiagregantes plaquetarios como el ácido acetilsalicílico de 100, tenemos vitaminas. Este es un ejemplo de ello. Por ejemplo, hablemos del albendazol. Lo que ustedes tienen que disertar es algo muy básico, ¿cierto? Estamos empezando el curso, entonces lo que se quiere es que ustedes identifiquen el medicamento como tal, la concentración de ese principio activo, que en este caso serían 200 miligramos, la forma farmacéutica, en este caso son comprimidos recubiertos, ¿para qué se utilizan? ¿Cierto? Entonces, en este caso, el albendazol pertenece a una clase de medicamentos que son los antihelmínticos, ayudan o actúan eliminando los helmintos, ¿cierto? Es un antihelmíntico, como les digo, antiparasitario. Se utiliza para tratar la infección provocada por tenia en los músculos, en el cerebro, en los ojos. Eh, por ejemplo, ¿cómo se utiliza? Se puede emplear en una dosis única de 400 miligramos y listo. Por eso la caja viene de 2 comprimidos. ¿Ya? Eso es algo como básico, ¿cierto? Lo que yo quiero es que ustedes vayan identificando cuál es el componente del medicamento que genera el efecto terapéutico, la concentración, a qué nos referimos cuando hablamos de formas farmacéuticas, ¿cierto? Que hablamos de comprimidos o tabletas o suspensiones o jarabes o geles, o hablamos de ungüentos o de cremas o de inhaladores o de parches. ¿Ya? Todo eso son formas farmacéuticas, que es la manera en cómo se presenta el medicamento. Hablar un poco de para qué se utiliza el fármaco, ¿cierto? ¿Cuál es su efecto terapéutico, farmacológico? Por ejemplo, si es antipirético, si es analgésico, si es antiinflamatorio, si es antiagregante plaquetario, si reduce el colesterol. ¿Ya? ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué se lo toma alguien? Y la dosis recomendada. Hay medicamentos que tienen diferentes maneras de administrarlo, ¿cierto? Hay unos, por ejemplo, que se pueden tomar o por 7 días, otros por 14, o solamente por 2 días o por 10, pero en general hablar de la dosis más frecuente en la que se da ese medicamento. Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Yo ya les anoté la asistencia a Elizabeth, a Nicole, a Silvia, para que no, ya quedaron como asistentes, y ya las compañeras que fueron 3 que me indicaron que no podían asistir el día de hoy. Nada de preguntas, todo claro, o no entendieron nada. No, sí, todo claro, profesora. Todo está bien. Listo, Silvia. Listo, Ujú, Nicole, Elizabeth, nos vemos ujú, mañana. Mañana son las sí, disertaciones de ustedes, entonces nos vemos. Que ujú, descansen. ya. Gracias. Usted también. Gracias.